Tenemos unos 30 minutos. Quisiera que, número uno, comenzar con Yaxi Cires, que es director de estrategia y lo hará por videoconferencia del Observatorio de Derechos Humanos. ¿Lo tenemos a Yaxi Cires ahí en la conferencia? ¿Está para Yaxi Cires? ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, adelante, Yaxis. Sí. En primer, sí. En primer lugar, quiero felicitar a Federalismo y Libertad por este 10º aniversario y a la vez agradecerle que siempre ven la realidad, no solamente la de Argentina o la de una parte de la región, sino de la gran América, y ahí incluyen a mi país, a Cuba, y me alegro que estén también los expresidentes, a quienes saludo y agradezco el acompañamiento y apoyo que siempre han dado a la lucha democrática del pueblo cubano. Y también saludo a los panelistas que acompañan, entre ellos mi colega María Huelao. Siento envidia no estar ahí junto a ustedes. Desde luego, y entrando un poco en materia, un poco al hilo de lo que decía el paisano mío que estaba introduciendo, la estrategia del castrochavismo en la región no solamente ha tenido un componente de inteligencia, de cuestión militar, de cuestión política, sino que ha tenido un fuerte componente en materia de propaganda, un fuerte componente en materia de crear una narrativa que acompaña ese modelo de colonización moderna. Y en ese componente propagandístico ha estado sin lugar a dudas la narrativa sobre los derechos sociales, la narrativa que vende la idea de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. ¿Y por qué tienen que vender esta narrativa? Desde luego, para conquistar a aquella gente que siente que de alguna manera la democracia no ha respondido a sus necesidades, pero desde luego es una narrativa falsa. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué lo estoy afirmando, más allá de la realidad que uno ve ya todos los días. Es un discurso que es prácticamente insostenible, pero aún así la siguen vendiendo, y siguen vendiendo el modelo cubano en la región, y hay gente que lo sigue comprando, que es lo chocante, lo raro. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, claro, en fin, si a los cubanos les va tan bien con su modelo social, si tienen tantas garantías de sus derechos sociales, ¿por qué no aplicarlo aquí en otros países de la región? ¿O por qué no limitar la libre iniciativa si a ellos les va tan bien? ¿Por qué no ir en contra de las empresas si es que a ellos le ha funcionado tanto ese modelo? Bueno, pues nosotros desde el observatorio creemos que hay que romper con esa narrativa. A nosotros nos ha afectado fuertemente porque, por ejemplo, íbamos a Europa, no estamos hablando solamente de América Latina, sino que íbamos a Europa y nos reuníamos con funcionarios incluso de la Unión Europea y de Naciones Unidas, y algunos nos decían, bueno, sí, se violan algunos derechos civiles y políticos, y de verdad que estamos preocupados, pero por lo menos se garantizan los derechos sociales. Y nosotros nos sorprendía que salieran con ese discurso, muy distinto a lo que está vendiendo nuestro pueblo. Por eso es que desde el observatorio comenzamos a trabajar este tema y hacerlo a partir de investigaciones en el terreno. Es decir, este quinto informe que presentamos la semana pasada sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, lo hemos hecho en base a información que hemos recopilado en el terreno, ya saben, con las dificultades económicas, de transporte, de las necesidades que viven nuestros colaboradores en Cuba, pero también teniendo en cuenta los riesgos de la persecución política que en este momento en Cuba está en uno de los niveles más altos de las últimas décadas. Entonces, hablando un poquito, porque no pienso dar, nada más destacar algunos de los hallazgos
de este último informe. En primer lugar, sobre el tema de la pobreza, que es un tema clave y es un tema sobre el cual el régimen cubano no ofrece información. Pues según nuestro último estudio, el 72% de las familias cubanas, el 72% de los cubanos viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. De alguna manera hemos llevado bien al régimen, de alguna manera, porque hemos tomado como referencia el 1.1 dólar con 90 centavos que ha establecido el Banco Mundial, aunque ya ese umbral se ha puesto más alto, pero bueno, eso equivaldría de alguna manera a que toda la población cubana estaría en la extrema pobreza, pero estamos dando una cifra contundente, más del 72% de los cubanos. Estamos hablando de más de 8 millones de cubanos que tienen que vivir o sobrevivir con menos de 1.90 dólares al día. Y es una situación verdaderamente grave. Por cierto, aquellos que logran superar un poquito este umbral son precisamente los que reciben remesa de su familia en el extranjero, aquellas familias que han sido acusadas por el régimen y por sus medios de propaganda de ser gusanos, vendepatria y todo eso. Eso forma parte de las ironías de la vida o de la hipocresía de este régimen. Desde luego, cuando hablamos de los principales problemas que ven los ciudadanos o que enfrentan los ciudadanos, en primer lugar la crisis alimentaria, en segundo lugar la política monetaria del régimen, en tercer lugar la inflación, y entra en juego como problema social dos elementos que son meramente políticos, y es el sistema político y el gobierno. Y esto tiene una importancia tremenda para el caso cubano, porque de hecho ahora hay gente que dice, no, los cubanos ahora se quejan por la cuestión económica. No, ya hay gente que comienza a identificar con contundencia, ya un cuarto y quinto lugar, al sistema político y al gobierno, al régimen como tal, como un problema para su vida diaria. Y esto es un dato importante. En el tema de la salud, que lo hemos preguntado siempre, y me alegro que esté María ahí, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas. No importa qué medicina sea, no estamos hablando solamente de antibióticos o eso, estamos hablando a veces de aspirina, de una simple aspirina. Por eso es que algunos han tenido que acudir a la práctica del trueque o tomar medicamentos vencidos o conseguirlos con familiares en el extranjero. También un dato importante es que el 56%, fíjense, en este paraíso de los derechos sociales y de la salud, donde se presume de que la salud es pública y gratuita, bueno, pues un 56% de aquellos que han necesitado ir al médico han tenido que pagar o regalar algo para que se le atienda o para que se le adelante el turno. 56%. Esto es un asunto, por cierto, del cual se habla poco. Yo recuerdo un amigo que me contaba de que su madre, cuando iba al médico, regresaba triste porque lo primero que hacía quien le atendía era mirarle la mano. Pero no para si tenía algún problema en la mano, sino era para ver qué llevaba. Esto es un drama para un país que se encuentra mayoritariamente en la extrema pobreza. Otro dato, con respecto a los servicios públicos, no voy a ofrecer todos los datos, solamente el 3%, en los últimos 3 meses, solamente el 3% ha tenido un servicio de electricidad de manera continua. Y yo creo que esto ha quedado descubierto porque también se ha visto que entre las causas de las últimas protestas que se han mantenido ha estado precisamente el tema de los apagones. Ahora, cuando preguntamos cómo ve el desarrollo de estos derechos sociales de frente al futuro, bueno, pues el 55% cree que su situación empeorará. Solamente el 14% de los encuestados cree que la situación va a mejorar. Este 14% sin duda debe obedecer de alguna manera al piso que interpretamos que hoy tiene el régimen cubano.
Ahora sí. Bueno, estamos escuchando atentamente el informe que estás brindando y los datos. Te agradecemos un montón el contacto. Acá el auditorio netero te está escuchando y le vamos a dar paso a tus compatriotas que también están acá escuchándote atentamente. Te agradecemos mucho.